Bueno, ya estamos de vuelta en otra mirada y como les habíamos avisado anteriormente, les habíamos contado, nuestra invitada ya está conectada con nosotros. Quiero saludar cariñosamente a Alejandra Muñoz, la Seremi de Gobierno. ¿Cómo está, Seremi? Muchas gracias por su tiempo, gusto saludarla. Hola Marcela, muy buenas tardes. Un gusto también de saludar a todo el panel de mujeres que están hoy día conectadas en Radio Polar. Así que un agrado poder conversar, tener un momento de poder informar y conversar con ustedes. Muchas gracias. Sí, teníamos real interés en poder conversar con usted para que nos contara todo lo que tiene relación con el paso a paso, cómo se va a implementar acá en la región. Bueno, hemos escuchado algunos foros de conversación donde usted también ha estado con el intendente, con la Seremi de Economía, conversando y dando a conocer esto, pero queremos que le cuente a nuestros auditores y a nosotras para estar informadas en relación a eso, y después cada una de las panelistas también le va a hacer una pregunta. Sí, bueno, con mucho gusto. La verdad es que el programa Paso a Paso es tal como lo señala el nombre. Tenemos que ir evaluando día a día la situación en la cual nos encontramos como comuna, porque esto no es un programa que sea a nivel nacional, es un programa que se da en cada territorio de nuestro país y por lo tanto, de acuerdo a las características de cada una de las ciudades, es que se puede pasar de una etapa a otra, pero ojo, no necesariamente avanzar, también eventualmente podrían retroceder. Y nosotros como región de Magallanes, todas las comunas nos encontramos en la fase 3, que es la fase de preparación, ya donde todavía tenemos muchas restricciones. Se mantienen los cordones sanitarios, se mantienen las aduanas sanitarias, se mantiene también la prohibición de funcionamiento de muchos recintos, como son los cines, los cafés, los restaurantes, y también obviamente el paso restringido a nuestras ciudades, a cada una de las comunas de nuestra región. Pero si es que la pandemia lo permite, ¿cierto? Y de acuerdo a una evaluación de la autoridad sanitaria, podríamos eventualmente ir pasando una reapertura gradual, que es la apertura inicial de la fase 4, pero para eso no hay una fecha determinada. Eso siempre va a depender de la condición sanitaria que tenga nuestra región de Magallanes y cada una de sus comunas. ¿Por qué hago tanto énfasis en cada una de sus comunas? Porque podría pasar que en Punta Arenas avanzáramos, por ejemplo, pero aún no en Puerto Natales, o viceversa. Entonces, cada uno de los territorios tiene un funcionamiento de acuerdo al comportamiento de la pandemia y, obviamente, a las condiciones sanitarias. Ya, ahora, el llegar a etapa 4, eso implica, también escuchaba yo, no sé si estoy equivocado, restricción, que no se pueden reunir más de 5 personas en un recinto privado, o sea, en un recinto cerrado, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con las oficinas, por ejemplo? Que muchas se están atendiendo teletrabajo, a seguir esa modalidad, o cómo se va a implementar eso en general. Mira, hasta ahora sí. Lo que habla de las 5 personas es en general en recintos deportivos, porque, por ejemplo, en la fase 3, nosotros tenemos la autorización de hacer reuniones de hasta 50 personas. Pero ojo, estas personas en un recinto cerrado, respetando las normas de seguridad, que son la distancia, por lo tanto no puede ser una sala de 2x2 con 50 personas. Tiene que ser, por ejemplo, un gimnasio donde hayan 50 personas, resguardando la distancia de más de 1,5 metros de distancia, usando la mascarilla y teniendo a disposición de los asistentes el alcohol gel. Son medidas sanitarias que se requieren para poder tener una reunión de hasta 50 personas, más no está permitido. Pero, por ejemplo, en los recintos deportivos, como un gimnasio privado, de deportes que no sean de contacto, ¿cierto? Y que puedan realizarse de manera individual, como el tenis o el pádel, podrían, con protocolos autorizados por salud, funcionar con un máximo de 5 personas en recintos cerrados. Ya, perfecto. Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Con quién parto? ¿Diana? Buenas tardes, Seremi. Un gusto. Hola, Diana. Bien, gracias. Primero es que sé que hace poco salió una publicación que Magallanes fue destacado por el tema de la trazabilidad a nivel nacional, con un 100%. Además, decir que la verdad que como nosotros tomamos la cuarentena muy pronto, o sea, como a principio de la pandemia, digamos todo abril,
y salimos en mayo, la primera semana, tenemos como bastante bagaje, digamos, para transitar en la calle, tenemos mucho aprendido, como la verdad que somos, viendo países que ahora están en el rebrote, la verdad que somos bastante educados, entendemos el tema de la mascarilla, entendemos el tema de la fila, etcétera. Sin embargo, hay una preocupación mía personal, que es los dos, y he estado bastante mirando los números. Hoy día tenemos un salto, un pic a hartos contagiados, y el tema de los contagios, los rebrotes, más que nada por empresas salmoneras. ¿Cómo se maneja eso? Me imagino que es por un tema de llegada a la región, o sea, como de personas no hacen cuarentena, se contagian entre medio ¿qué se sabe? Se contagian en la empresa, más o menos, no sé, pregunto más que nada porque los dos pics que han sido en función de eso. Primero aclarar, Diana, para que no se preste a confusión, los brotes que tú mencionas no han sido en empresas salmoneras. Ya las salmoneras han sido bastante rigurosas en sus protocolos, tienen medidas de seguridad bastante estrictas, y no son las salmoneras donde han habido brotes, sino en las pesqueras. ¿Ya? Y en las pesqueras, el mayor porcentaje de personas que trabajan en ellas es de la ciudad de Punta Arenas, son residentes. ¿Ya? Por lo tanto, no necesariamente se configura como un brote por personas que vengan desde afuera de la región. Recordar también que uno de los últimos balances que se han hecho por parte del Comando Conjunto Austral es que alrededor de 247 personas han sido o regresadas a su lugar de origen y no pueden ingresar a nuestra región, o no han podido salir de la región por no cumplir con los requisitos para hacerlo. Por lo tanto, eso también demuestra que hay un estricto y riguroso control en nuestra barrera sanitaria, en nuestro control sanitario, para que obviamente resguardemos los números que tenemos. Y además yo quisiera destacar el trabajo que ha hecho la Seremía de Salud, no solamente ella como persona y como autoridad, sino que todo su equipo, que ha sido un equipo que ha estado tremendamente exigido durante estos últimos meses, pero que han logrado también contener y controlar los dos brotes que han habido en los últimos meses, teniendo una trazabilidad del 100% de los contagiados y además la disposición de residencias sanitarias para que se puedan llevar a cabo de forma exhaustiva las cuarentenas de las personas contagiadas o de aquellas personas que puedan ser sospechosos o contactos estrechos. Sabemos que nos queda mucho trabajo por delante, pero sí, eventualmente se ha hecho un trabajo bastante bueno por parte de salud en materia sanitaria. No, sí, de todas maneras, sí, cuando dije Seremi me refería como a la Seremía, así que era la felicitación iba para todo el equipo. Y lo otro, perdón, ¿cómo se llama? Excusando lo anterior, había escuchado salmonera, pero sí tiene razón, era empresa pesquera. Así que lo haber confundido por un medio de comunicación, entonces pido disculpas, pero sí tiene razón, es empresa pesquera. Gracias. Haga la pregunta Claudia Barrientos, nos va quedando 5 minutos máximo cada una, interactuando entre la pregunta y la Seremi, ¿ya? Ya, muy bien, cortita, me quiso decir al tiro inmediatamente, haga la cortita por favor, no se demore, tenemos poco tiempo. No. Oye, ¿cómo estás, Alejandra? Qué bueno verla, Seremi, sí, qué bueno, no han sido días fáciles, le decíamos antes de partir, cambió, tenía ministra ayer en la mañana, en la tarde ya tenía ministro. Mañana tienen encuentro con él, su primer encuentro con el ministro para los lineamientos y todo, así que bueno, éxito, nomás que nos vaya bien, ojalá que nos podamos coordinar de mejor manera. Y yo solo en el marco de lo que significa, Alejandra, esto de lo que tiene que ver particularmente con la pandemia, de este paso a paso, y como además le corresponde la vocería de gobierno, ahí solo, y como esto además hay que hacerlo entre todas y todas, por lo menos nosotros desde la oposición siempre hemos estado disponibles además para estar a disposición para avanzar y para decir las cosas que creemos que no se hacen bien y que donde hay que mejorar, por cierto. Pero yo, solo porque voy a aprovechar el espacio contigo, Alejandra, en esta oportunidad, yo quiero decirles ahí que es necesario avanzar
creo yo, más allá de todo lo que se está haciendo, avanzar comunicacionalmente. Hay mucha desinformación respecto al paso a paso, respecto a lo que han sido los bonos, respecto, ¿sabes qué?, en cosas tan básicas como la utilización de mascarillas, que es fundamental, y yo siento que ahí ha habido un gran vacío comunicacional en el sentido de la utilización. Hay que avanzar, hay que enseñarle a la gente, porque todo lo que hagamos va a depender en gran medida de lo que hagamos las personas, porque no hay vacuna, ni vamos a tener vacuna, dicen los expertos, las expertas, los especialistas y las especialistas, al menos hasta el segundo semestre del próximo año. Es decir, después de la mitad del próximo año, julio, agosto, septiembre, dicen que podríamos recién tener vacuna. Por lo tanto, todo lo que hagamos nosotras y nosotros ahora es fundamental. Lavado de manos, correcto uso de las mascarillas, no hay que andar manipulando las mascarillas. Y en eso yo creo que tiene que haber además, somos parte de los medios de comunicación, una fuerte discusión de verdad en el uso de las mascarillas, la necesidad del lavado de manos, el distanciamiento físico, que es tan importante, que todavía lo podemos hacer acá. Y yo quiero preguntarte, Alejandra, en lo que va en esto del paso a paso, si estos rebrotes finalmente de alguna manera nos hacen retroceder. Y también allí, ¿qué pasa con el Ministerio del Trabajo? ¿Qué pasa con la fiscalización? Porque donde vemos rebrotes es justamente en los espacios laborales. Más que lo que hacemos los ciudadanos, las personas en la calle, en el supermercado, en los espacios donde tenemos que movernos, son los espacios laborales los que nos obligan y los que finalmente nos enferman. Y allí, en el caso de las pesqueras en particular, Alejandra, donde se afectan, ya que este es un programa donde estamos puras mujeres, donde se afecta principalmente mujeres, porque las pesqueras, el mayor número de trabajadoras y trabajadores son mujeres. Sí, mira, desde la Seremia del Trabajo se han hecho reiteradas fiscalizaciones, y aquí también quiero poner un punto que no es menos importante, que es que el recurso humano hoy día en el servicio público es escaso. Ya recordemos que la gran mayoría de los servidores públicos se encuentran en teletrabajo. Al menos, por ejemplo, en mi oficina estoy con el 50% de los funcionarios de forma presencial. El otro 50%, por ser parte del grupo de riesgo, se encuentran en sus domicilios por resguardo, obviamente, de su salud. Pero eso también a veces puede mermar la celeridad con la que uno podría hacer las gestiones, ¿cierto?, o las acciones que se necesitan para poder llevar a cabo un objetivo específico. Alejandra, perdona, discúlpame un segundo por la interrupción, pero para justamente sobre el punto, y en ese mismo marco, ¿no es un poco irresponsable presentar un paso a paso cuando parte de lo que se requiere es justamente tener, por ejemplo, la institucionalidad funcionando de mejor manera, o los trabajadores y trabajadoras, poder fiscalizar, por ejemplo, antes de hablar de este paso a paso? Y porque la gente se confunde, nos confundimos finalmente, creemos que podemos salir todos los días, no sabemos en qué etapa estamos muchas veces. Lo que pasa, Claudia, es que el paso a paso, como se lo dije a Diana, no es nacional, no es una medida que se tome centralizada y para todo el país al unísono. Es por comuna y siempre de acuerdo a la condición sanitaria de cada territorio. Por lo tanto, lo que está pasando hoy día en Aysén o en Los Ríos, ¿cierto?, o en la Araucanía, no necesariamente va a ser lo que va a ocurrir en Magallanes, ¿ya? Porque vamos siempre a responder a la situación sanitaria en la cual estemos. Entonces, si la autoridad sanitaria, en este caso la Seremia de Salud, señala o evalúa que no es posible pasar de una etapa a otra, no se va a realizar, porque esto tiene que responder siempre a tres aristas que son fundamentales. Una, la cantidad de contagiados en nuestra ciudad, porque como te decía, es comuna a comuna, la capacidad hospitalaria que tengamos en camas UCI, ventiladores mecánicos, que hoy día estamos bastante bien, hay solamente 3 personas que están en UCI, solamente 1 conectado a ventilador mecánico, y además el riesgo de propagación en el territorio. Por lo tanto, cada fase va a ir siendo evaluada previamente. Hoy día aprovecho toda la audiencia de Radio Polar que está escuchando este programa de señalarles que toda la región de Magallanes, cada una de sus comunas se encuentra en etapa 3, todavía con muchas restricciones, todavía se mantienen los cordones sanitarios, todavía hay prohibición de funcionamiento de los cines, restaurantes, cafés, gimnasios abiertos al público, y por lo tanto todavía tenemos que mantener un comportamiento estricto de resguardo de la salud, tanto personal como familiar y el resto de la ciudadanía. Como tú bien decías, el uso de mascarillas, el uso de alcohol gel es permanente. En nuestra ciudad de Punta Arenas particularmente tenemos la obligación de usar las mascarillas en la vía pública, no solamente en espacios cerrados, no solamente cuando haya más de 10 personas, sino que en todo lugar y en todo momento, menos obviamente
en los domicilios cuando estemos con nuestra familia. Y es por eso que vamos a ir avisando paso a paso cuando vayamos avanzando o si seguimos manteniéndonos en la etapa 3 en la que estamos. Que eventualmente hasta podríamos retroceder, Claudia, si es que las condiciones así lo determinan. Claro, o sea, se puede avanzar como también se puede retroceder, eso no... Así es. Va a ir dependiendo de la contingencia como hoy el día a día. Así es, Marcelita. Danielita. Perdón. Hola, Seremi, ¿cómo estás? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotras hoy día en el programa. Bueno, todos nos interesaba el tema del paso a paso. Gente que está en el deporte, que están bien ansiosos de tratar de volver. Hoy en día vimos que ya lo que es el pádel y el tenis han podido volver a jugar, así que yo creo que la gente que es aficionada a esos dos deportes están bastante contentos, obviamente con todas las medidas de resguardo. Y han habido también otras noticias de contingencia a nivel nacional, como es el IFE simplificado que se aprobó de nuevo. Es un poco más potente, que supuestamente va a abarcar a más personas. Quería saber si nos podías comentar un poco en qué proceso está, cómo lo vieron ustedes, cómo se va a informar esto a toda la región. Así es, este es un proyecto que es bastante esperado, chicas, porque la gran crítica que hubo del ingreso familiar de emergencia fue justamente el índice de vulnerabilidad. Primero, que las personas tenían que tener hasta un 40% o después hasta un 60% y luego se amplió hasta el 80% de vulnerabilidad. Lamentablemente, poner el requisito de vulnerabilidad dejaba fuera muchas familias a quienes les ha cambiado la realidad familiar. ¿Por qué? Porque pueden haber perdido el trabajo, porque se pueden haber acogido a la ley de suspensión del empleo, ¿cierto?, de protección del empleo, suspendiendo su jornada laboral o su contrato de trabajo, y eso hace que la realidad familiar cambie. Por lo tanto, aquel que tenía en febrero un trabajo estable, ¿cierto?, con remuneración mensual, hoy día, en el mes de mayo, puede estar pasando por un momento muy difícil económicamente. Y es por eso que se entregó, a través del ministro Monkever, al Congreso la simplificación de este ingreso familiar de emergencia, el cual, con el solo hecho de tener el registro social de hogares, pueden postular a este ingreso. Entonces, hoy día, todas aquellas familias que tengan su registro social de hogares pueden todavía postular a ingresodeemergencia.cl y esperar la evaluación para que ellos puedan recibir este ingreso. Y ojo, que solamente con una declaración jurada de la familia, donde se señale la merma en los ingresos o la suspensión del contrato laboral, pueden optar a este ingreso como único requisito y se toma la palabra de la familia como una certeza, ¿cierto?, para poder otorgar este beneficio tan importante en estos tiempos que han sido tan difíciles. Es una de las felicidades que hoy día nos ha entregado el Congreso al aprobar este ingreso familiar de emergencia simplificado. Muchas gracias. Ingrid Milipillán. Sí, bueno, saludar a la Seremi. Muchas gracias por aceptar la invitación y poder también conversar con nosotras. Creo que Daniel hizo una pregunta interesante, pero igual apuntando un poco a lo que nos preocupa hoy día. Además, yo creo que el tema de las prestaciones sociales son valiosas e importantes para la ciudadanía. Se han aprobado varias cosas importantes en el Congreso, que obviamente no van a resolver el tema de fondo, pero claramente van ayudando a ir aplacando un poco la situación que viven las familias en el día a día, especialmente aquellas, como bien señalaba la Seremi, que han perdido sus fuentes laborales y que antes tenían un buen ingreso y hoy día ya no lo tienen. Pero además yo creo que a propósito del paso a paso, que es una de las preocupaciones, yo trabajo con personas mayores, y la verdad es que una de las cosas que más les preocupa a ellos y a ellas es esta cosa de estar encerrados, esta cosa de no poder moverse, de no poder salir, y en definitiva este confinamiento obligatorio por ser mayor de 75 años, que obviamente uno lo entiende porque son población de riesgo y lo que estamos haciendo por un lado es cuidarlo, pero por otro lado también vulnerando sin querer, porque finalmente tienen que esta dicotomía, ¿cierto?, del cuidado versus el derecho a poder transitar libremente. Eso por un lado. Quizás nos puedas contar, Seremi, en qué momento, para que la ciudadanía escuche y tenga esa información, porque mucha de nuestra audiencia es mayor, en qué momento o cuándo o en qué etapa está justamente la posibilidad de que ellos puedan moverse. Sabemos que hay una ventana hoy día, y cuándo más. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me preocupa es que estamos en la etapa 3 todavía,
bien decía la Seremi que es posible que volvamos para atrás, ¿cierto? Avancemos o retrocedamos, y tiene que ver con alguna también de los comportamientos de la ciudadanía y también de las responsabilidades que tienen aquellos que deben fiscalizar. Y creo que hay una cosa que me preocupa, además de lo que señalaba Claudia, que son los espacios laborales donde hemos visto la mayor cantidad de contagios en las últimas semanas, ¿cierto? Pero también cuando surge esto de los beneficios, las prestaciones, y las personas quieren saber, quieren consultar, se aglomeran en los espacios, ¿cierto? Y hacen filas muy largas, además muchas veces pasándose de frío en invierno, en las notarías, en las FP hoy día, en el IPS y en todos los lugares donde van a hacer consultas. Porque efectivamente hay una brecha digital, no todos manejan internet, no todos saben usar un computador y no todos tienen internet, entonces hay muchas cuestiones que finalmente van afectando y que una población importante se mueva a estos espacios y generen estas filas que son a veces bastante largas y que finalmente si no te resfrías o no te enfermas de COVID, te enfermas de un resfrío porque te vas a ir de frío. ¿Me entiendes? Son cuestiones que son importantes y que igual hay que tener ojo, quizás Seremi, y no sé qué ustedes han visto como gobierno frente a esas situaciones. Sí, bueno, nosotros hemos hecho un llamado reiterado a la ciudadanía a poder privilegiar todos los trámites online. Recordar también que el Plan Solidario de Conectividad está vigente hasta septiembre, por lo tanto, todos los ciudadanos pueden solicitar este plan solidario en cada una de las compañías para poder acceder a páginas de gobierno, ¿cierto?, o de trámites esenciales a través de la web y no tener que dirigirse a las oficinas. Pero no es mentira lo que tú señalas, Ingrid, hay una brecha importante de algunas personas que no entienden mucho la tecnología, y para ellos también la comprensión y el apoyo que han brindado algunas instituciones para poder orientarlos y apoyarlos. Y en ese contexto también señalar que han habido, varias instancias para poder apoyar a todas las personas que están dentro de los más vulnerables, ¿cierto?, de las que están pasando una situación difícil, con distintas medidas del gobierno, no solamente accediendo a las páginas solicitando beneficios, sino también una medida como la de hoy día, recién aprobada hace pocos minutos en la Cámara de Diputados, que es el bono de 500.000 pesos para las personas profesionales, ¿cierto?, de clase media que hayan visto disminuidos sus ingresos, y también el préstamo blando para la protección de los ingresos de la clase media. Son distintas medidas que se van generando día a día, y recordando también que en base a la responsabilidad fiscal tenemos que ir siendo muy cautelosos porque no sabemos cuándo este virus va a terminar. Sabemos que a principios de año comenzó esta pandemia en Chile, a fines de febrero comenzó en Magallanes, pero sí hay una incertidumbre de cuándo va a terminar. Ya lo decía alguien por ahí, tenemos una vacuna que podría llegar hasta un año más o un poco más, y por lo tanto las medidas van a tener que seguir saliendo de parte del gobierno. Y en eso se está trabajando incansablemente para poder generar el apoyo que tantos profesionales y trabajadores necesitan. Pero también quiero reiterar la preocupación de cada una de las autoridades encabezadas por el intendente José Fernández, la preocupación que tenemos para aminorar el riesgo de contagio tanto en los espacios laborales como en los espacios públicos. Y aquí también el reconocimiento al área de salud y también a todos los habitantes de nuestra región, quienes gracias a quienes se han comportado de acuerdo a la necesidad, ¿cierto?, hemos tenido también la baja en los contagios y también estos números que a veces nos avalan, a veces nos preocupan, pero que hemos salido rápidamente y hemos podido enfrentar esta pandemia, la verdad, bastante en positivo. Recordemos que tuvimos un hospital clínico muy colapsado en el mes de abril, y hoy día tenemos bastante holgura en equipamiento y en espacios, y por lo tanto eso hay que resaltarlo. Agradecer su tiempo, Seremi. Lamentablemente el tiempo se nos pasó volando, así es que vamos a tener que invitarla nuevamente en otra oportunidad para poder abarcar otros temas y hacerles otras consultas. Así que agradecer su tiempo, su disposición. Muchas gracias a nuestras panelistas también, y agradecer a nuestros auditores. Nos volvemos a encontrar más en otra vida, porque ya no estamos por cortina musical, así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Que estén muy bien, cuídense, esto no ha terminado, a cuidarse. El autocuidado es importante. Chao, chao. Perfecto. Muy bien. Chao. Chao, que estén bien. Gracias, Seremi. Gracias. Chao, chicas. Chao. Te contesto por interno lo de los adultos mayores, Ingrid, no alcancé. Polar Comunicaciones presentó Otra